Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar y poner el tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre. Señor, reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Y Padre, que en este día, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, Padre, nos hemos gozado en la alabanza hacia ti, Señor, y sabemos que te hemos dicho todo lo que representas para nosotros. Y te pedimos que ahora tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, la palabra que Él inspiró para hablar a nuestras vidas. Y que esa palabra llegue y nos confronte, nos anime, nos motive a hacer, Señor, cambios en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los años, de ahí desde enero hasta más o menos el mes de abril, siempre hay una época de ajetreo, porque andamos buscando los papeles, porque se acerca el tiempo de hacer los impuestos. Y casi siempre uno está con la expectativa de cuánto me va a tocar pagar, o con la esperanza de cuánto me van a regresar. Uno dice, bueno, si me dan dinero me voy de paseo por ahí, me voy a México, a El Salvador, a Colombia, a Venezuela, donde usted vaya. Y a veces nos damos de sorpresas. Cuando de pronto usted dice, ay, me van a regresar dinero, y le llega su aviso de que debe de pagar. Yo me recuerdo que hace como 2 años estuve trabajando como trabajador autónomo y me llegó la factura de Quebec de más de $5,000. Y eso que el contable hizo ahí unos movimientos legales, y porque bajó de como $7,000, casi $8,000 a $5,000. Y uno dice, ¿dónde saco $5,000 para pagarle a Revenue Canadá? Porque usted no se puede escapar. Cuando usted les debe, ellos le van a cobrar, y le van a cobrar de alguna manera u otra. Y cuando llegue el de Canadá, y expectando, bueno, si que me mandó de 5,000, ¿cuánto me va a llegar de Canadá? Y cuando llegó como de 1,000 y algo, dijo, bueno, por lo menos no es tanto. Y uno se aflige, y ahí, quiera usted o no quiera, en este país tenemos que entregar cuentas de lo que hemos ganado. Y usted sabe que pagamos impuestos todo el año, pero igual cuando llegue el mes de abril, que es la fecha límite, tenemos que entregarle cuentas al gobierno de todos nuestros gastos, de todas nuestras ganancias, y tenemos que pagar los impuestos requeridos. Bueno, quiero avisarles que muy pronto, no sabemos cuándo, pero muy pronto tendremos que entregarle cuentas al Señor. Y ese día va a llegar, lo quiera usted o no lo quiere. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted puede decirle que no está de acuerdo con Trudeau, no está de acuerdo con Legault, y usted puede reclamarle al partido que está en el poder, pero usted quiera o no, tiene que pagar impuestos y entregarle cuentas al gobierno. Usted dirá, pero es mi dinero. Sí, pero al gobierno hay que pagarle y hay que entregarle cuentas. Bueno, es igual con el Señor. Con el Señor tenemos que entregarle cuentas. Y el hermano Carlos nos hablaba el domingo pasado de lo que eran las bodas del Cordero. Pero antes de llegar a la boda del Cordero, dice la palabra que tenemos que pasar por un evento. Y quiero aclarar esto porque hay mucho pleito por ahí en cuándo van a hacer estos eventos. La verdad, hermanos, que no sabemos. La Biblia no lo dice. La Biblia solo dice que estos eventos se van a dar en un orden específico según como Dios lo haya establecido. Y el orden no es importante, lo importante es que se va a dar. Lo importante es que Cristo vuelve por su iglesia. ¿Cuándo? Antes, en medio o después de la tribulación, no sabemos. Podemos discutir de ese tipo de cosas, pero eso no es lo relevante. Lo importante es que Cristo vuelve por su iglesia y Él quiere que estemos listos. ¿Se va a dar la boda del Cordero? Claro que sí. El Señor va a celebrar con su novia, con la iglesia, las bodas en el cielo. ¿Cómo va a ser? No sabemos los detalles, ni cuándo va a ser. Y cuando hablamos de entregar cuentas, dice la palabra que en un momento determinado usted y yo tenemos que presentarnos delante del Señor Jesús para presentarle a Él cuentas de lo que hemos hecho desde el momento que nos convertimos en cristianos. A eso se le llama el tribunal de Cristo. En ese tribunal, si usted va conmigo a la palabra nos habla mucho de ese evento. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. Recuérdese, este tribunal es para los creyentes. Si usted ya tuvo un encuentro personal con Jesús, usted y yo vamos a estar en ese tribunal. Es un momento de entregarle cuentas al Señor. En el momento que usted le dijo al Señor, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, en ese momento empieza el conteo. Y el Señor empieza a notar todo lo que hemos hecho desde el momento que nos convertimos hasta el momento en que partamos de acá de la tierra, ya sea que nos vayamos en el rapto o que muramos antes. Tenemos que entregarle cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Ojo, este tribunal no tiene que ver, este juicio no tiene nada que ver con salvación. Si usted está en el tribunal de Cristo es porque usted es salvo.
O sea, usted ya es salvo, ya está ahí, hay que entregarle cuenta al Señor. Pero aquí en 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, el Señor nos dice en este pasaje, observe cómo lo menciona el Señor. ¿Por qué es necesario? Es decir, no se trata si a usted le gusta, no se trata si usted está de acuerdo en ese juicio, no se trata si usted puede o no quiere estar en ese tribunal, todos tenemos que estar. Dice, porque es necesario, es una orden establecida por el Padre de que todo creyente debe estar en este tribunal. Dice, porque es necesario que todos nosotros, a ver, díganlo conmigo, todos nosotros, dígale al hermano que está a la par suya, eso te incluye a ti. Y eso me incluye a mí. Es decir, que esto, nadie se va a escapar, hermano. Yo no puedo decir, bueno, como yo soy pastor, yo no voy a estar. No, hermano, tengo que estar ahí. Te dice, no, hermano, yo me acabo de convertir, va a estar ahí. Tengo 40 años de cristiano, va a estar ahí. Todos tenemos que comparecer. Y comparecer es presentarse delante de un juez. O sea que en este momento Jesús deja a un lado el papel de Salvador, de Rey, de Redentor, y se pone el sombrero o la corona de juez. Él dice, aquí quiero cuentas. Este es un tribunal y tú tienes que entregarme cuenta de lo que hiciste todo el tiempo que estuviste como creyente en la tierra. Y en ese momento dice, porque es necesario que todos nosotros, o sea, todos los creyentes, comparezcamos, o sea, entreguemos cuentas ante el tribunal de Cristo. Es decir, imagínense que en este momento estamos aquí nosotros en el tribunal y está un trono aquí establecido y en el trono está Cristo. Y Cristo dice, bueno, muchachos de Getsemaní, es momento de entregar en cuenta. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere pasar primero? Bueno, yo ya estoy al frente, me toca a mí. Pero mire, no vaya a hacer lo que yo hice hace mucho tiempo. Yo estando estaba jovencito, ¿cuántos tenía realmente? Como 22 años, 22 años. Era jovencito, no tenía mucha barba. Yo estaba en la militar, en la Guardia Nacional en El Salvador. Y me acuerdo que, hermano, yo siempre he sido malo para nadar. Siempre. No me he ahogado por la gracia de Dios. Casi me he tratado de ahogar muchas veces, pero no me he ahogado. Pero ese día salimos a marchar. Y claro, ese día lunes todos salimos muy elegantes con nuestro uniforme de alumnos de la Guardia Nacional. Y teníamos que desfilar y pasar por muchos colegios. Y eso era el momento de gloria para nosotros, porque éramos la estrella. Las chicas salían y nos veían y decían, wow, al que le gustaba pues le hacían señas, al que no pues nadie le hacía caso. Ese día, después de que habíamos dado todo el recorrido, llegamos a la escuela de la Guardia Nacional y empezamos a seguir marchando. Pero en un momento determinado el teniente dice a la izquierda, y si pues se equivocó porque siempre a la derecha. Bueno, todo a la izquierda, y hay que hacerle caso. Empezamos marchando, luego a la derecha. Luego, hermano, en un momento determinado se para. Yo era el último, de los últimos que era chiquito. Adelante mis compañeros eran muy grandes, casi 2 metros. Y los primeros que estaban empiezan a marchar en el mismo lugar. Y claro, nosotros no veíamos que estaba pasando al frente porque estaba muy lejos, era muy larga la fila. Y de pronto el teniente le dice a los compañeros de al frente, ¿y por qué se pararon? Yo no entendía por qué él les decía eso. Pero después me di cuenta que el problema es que mis compañeros que estaban al frente estaban marchando al frente de la piscina, una piscina olímpica. Nosotros con un uniforme militar, es una tela muy gruesa. Y entonces ellos marchando al frente le dicen, ¿quién les dijo que se detuvieran? Sigan. Claro, el siguiente paso, ¡pum!, se empiezan a caer 4x4. Y pues allí, hermano, yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo no sé nadar. Y dije, mire, como dicen por ahí, vale más maña que fuerza. Y dije, ¿ahora qué hago? Claro, yo empiezo a observar la piscina y me doy cuenta que en la piscina hay unos trampolines. Y dije, aquí está mi salvación. Yo lo que hice, esperé que todos mis compañeros se adelantaran. Y cuando mi grupo se tiró, yo corrí. Y me subí al trampolín y me tiré. Caí casi a la mitad de la piscina y me salí. O sea, nunca nadé. Puro efecto. Pero me pude salvar. Cuando lleguemos al tribunal, usted no va a poder decir, no señor, pues espérate,
Yo ya soy salvo. Yo no puede desearme de pedir cuentas. El Señor va a decir, no, espérate. Aquí está escrito claramente. Yo te lo dije. ¿Cuántos hay, hermanos? 22 de septiembre del 2024. Yo te lo dije, que vas a presentarte un día en este tribunal. Lo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno, esto es personal, es individual. Yo imagino que en ese momento todos los hombres vamos a ser muy caballerosos. Y vamos a decir, damas primero. Pero nos va a tocar para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe que en ese momento lo que Dios va a hacer es dar recompensa al que hizo las cosas bien mientras era creyente aquí en la tierra, y un castigo o disciplina al que hizo las cosas mal? Es decir, que eso me indica que yo tengo que tener mucho cuidado cómo estoy haciendo las cosas mientras estoy aquí en la tierra, porque Dios va a supervisar absolutamente todo. Ahora, ¿quién es el juez? Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Recuérdense, todos vamos a estar ahí, y el juez es Jesús. Y yo sé que usted mira, pero hermano, si Jesús es amoroso, sí, hermano. Usted recuerda cuando Jesús entró al templo, que estaba enojado y hizo un azote y empezó a golpear a la gente. Bueno, cuando las cosas se hacen malas, Dios funciona así también, y Él entonces se enoja y aplica disciplina. Y aquí en Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea que este versículo nos quita cualquier pensamiento que podamos tener. Bueno, pero yo lo que voy a hacer cuando ya nos toque, voy a orar al Padre para que el Padre me salve. No, hermano. La única autoridad en el tribunal de Cristo es Cristo. Ni los ángeles. No importa a quién tú le reces, no importa a quién tú clames. Si en ese momento cuando te toque a ti pasar, tú digas, pastor, pase usted primero, eso no te salva. Te va a tocar. En un momento la fila se va a acabar y te va a tocar a ti. En ese momento el Señor tenemos que entregar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todo. Y recuérdese, el Señor va a medir las cosas desde su punto de vista, porque puede ser que usted en esta mañana diga, bueno, al analizar mi vida, yo no he hecho tantas cosas malas. Bueno, desde el punto de vista de quién. Pues hay cosas que usted a lo mejor y yo hacemos que yo considero que no son malas. Pero la norma de medida es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Aquí en Romanos 14, versículo 8. Mira lo que dice, porque Dios sabe cómo somos. Dios sabe que en algún momento yo me puedo como excusar diciendo, bueno, yo he hecho cosas malas, pero no tan malas como fulano. Si ustedes conocieran cómo es fulano, ese se ha hecho cosas malas. Ese, mire, borracho, aún ya siendo cristiano, todavía fuma, todavía hace su puro de marihuana. Todavía es mentiroso, sinvergüenza. Bueno, vea lo que dice acá en Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9, por favor. Usted lo puede ver en la pantalla si usted no tiene la Biblia ahí. Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Es decir, el único que manda acá es Cristo, nadie más. Versículo 10. Pero tú, haz la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, ¿para qué te estás fijando en lo que el otro ha hecho? O sea, ¿qué te importa cómo el otro ha vivido su vida? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque le dices, este es más pecador que yo. No, hermano, ahí no funciona eso. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, nadie se salva. El estar viendo la vida de otro no te va a eximir, no me exime a mí. El decir, Señor, pero yo como pastor no lo he hecho tan mal. Hay otros pastores que son bien sinvergüenza, que se roban el dinero. No, hermano, eso no funciona. Cada uno tiene que tener cuenta. Versículo 11. Versículo 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, quien de mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Es decir, hermano, yo no tengo que estar cuestionando a nadie. El único que manda aquí es el Señor. Versículo 12.
De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, a Dios de sí mismo. O sea, cada uno, hermano. En ese momento, cuando estemos delante del tribunal, no importa cuánto tiempo dejes pasar, en un momento te va a tocar. Recuérdese que la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. Es decir, que en un momentito Dios va a juzgar a muchas personas. No importa cuándo te justifiques, no importa cuánto yo trate de mencionar que no fui tan malo como otro, no importa lo que yo tenga como justificación. El punto de vista que va a importar en ese momento del juicio es el punto de vista de Dios. Dios ha establecido leyes y las leyes de Dios son las que funcionan. Así que recuerden que el juicio es individual para que cada uno demos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo. El versículo 13 dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino que más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que entregar cuentas al Señor. Es que ya no nos juzguemos. Recuérdense, el juicio según la opinión de Dios no depende de nuestras opiniones. Es decir, Dios no te va a decir: a ver, mi hermano, hijo mío, a ver, ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso? ¿Tú quieres que esto es pecado o no es pecado? ¿Tú crees que esto era correcto o no era correcto? En ese momento no va a valer que yo diga: Señor, pero cuando yo cantaba en alabanza, lo hacía para ti, Señor. Yo realmente lo hacía para ti con todo mi corazón. Cada vez que yo cantaba, cada vez que enseñaba, cada vez que predicaba, cada vez que le daba la bienvenida a los hermanos, yo lo hacía de corazón. En ese momento lo que va a importar es lo que Dios realmente vio. Lo importante es lo que Dios piensa, no lo que nosotros pensamos. En 1 Corintios 4:5, 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno, es personal. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Para que veamos cómo la Biblia de una manera amplia habla de este tema, de que en un momento determinado lo querramos entender o no lo querramos aceptar o no, un día entregaremos cuenta a Dios. Mira, hermano, todo lo que hacemos, el congregarse, el servir, el dar, el predicar, todo va a ser juzgado, y en ese momento no va a valer ninguna excusa que presentemos delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La norma de juicio de Dios es la palabra. Yo le mencionaba ayer a una de las hermanas que estaba dando la conferencia, una conferencia que estábamos recibiendo con Ulises, cómo se ha metido en nuestras iglesias el pensamiento de que hoy ya no es importante aceptar a Cristo como Salvador. Lo importante es que yo me sienta bien. Si yo estoy bien, si yo me siento bien con Dios, ya soy salvo. No, hermano, el arrepentimiento es importante para Dios. Tengo que arrepentirme de mis pecados y confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué Dios nos va a juzgar? ¿No dice la Biblia que ya somos salvos? ¿Por qué Dios nos va a juzgar? ¿Por qué Dios planificó en su sabiduría, en su soberanía, hacer un juicio de cada uno de nosotros los creyentes? Número uno, por el que usted y yo no lo creamos, Dios nos ve como mayordomo de su gracia y su misericordia. Es decir, todo lo que tenemos no es mío. Cuando usted dice: este es mi carro, no, hermano, no es su carro, es el carro del Señor. No es mi casa, es la casa del Señor. No son sus hijos. ¿No he escuchado que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos? ¿Quién dijo que eran tuyos? Primero Corintios 4. Vea cómo el apóstol Pablo menciona en este pasaje. Toma, todo lo que hacemos, lo hacemos por misericordia y gracia de Dios. Somos simplemente mayordomos. 1 Corintios 4, versículo 1 hasta el versículo 4. 1 Corintios 4 dice que todo hombre nos considere de esta manera:
como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando Dios nos llame a cuentas, yo voy a decir, a ver, entrégame cuentas de lo que yo te di. En cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Mi hermano, lo que hacemos no lo hacemos para los demás. Cuando usted se congrega, no se congrega porque los demás estén viéndolo. Cuando damos la ofrenda, no la damos para que los hermanos nos vean. Cuando cantamos, no cantamos para que los hermanos nos vean. Cuando predicamos, no estamos predicando para que los hermanos nos vean. Hermano, cuando un predicador empieza a tratar de cambiar su mensaje de acuerdo a lo que la iglesia quiere, y hay un problema. Porque significa que quien manda es la iglesia, no el Señor. Bueno, el Señor da el mensaje que quiere darle a cada pastor, dependiendo de la iglesia donde está, pero todo va basado en lo que la palabra establece. Entonces Pablo dice, a mí no me importa la opinión de los demás, lo importante es qué va a decir el Señor, pero cuando usted y yo lleguemos delante del Señor, la opinión de los demás va a ser secundaria. Solamente va a importar lo que el Señor diga. Y yo me imagino que cuando estemos delante de la presencia de Cristo, viendo esa majestad, hermano, se nos va a olvidar toda excusa. Porque nada va a valer cuando lo veamos a Él sentado en su trono. 1 Corintios 6 dice que Dios también nos va a juzgar, no solamente porque nos ve como mayordomos, sino porque Dios nos creó para glorificarle. Todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios. Todo. 1 Corintios 6, versículo 19 y versículo 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. El apóstol pregunta, dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos? Versículo 20. Glorifiquen pues, dice, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es de Dios. Ese cuerpo que usted tiene es de Dios. Dios lo creó. Esa vida que tú tienes, que yo tengo, es del Señor. Esa carrera que tengo es de Dios. Ese ministerio que tengo es de Dios. Todo. Entonces cuando Dios me llame a cuentas, va a pedirme cuenta de lo que es suyo. También dice la Biblia que Dios nos va a juzgar porque Dios nos salvó para cumplir su propósito mientras estamos aquí en la tierra. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dígalo conmigo, hermano. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, cuando Dios me diga, a ver, ¿cuántas personas escucharon de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a través de tu boca? Si yo no tengo nada que entregarle cuenta en ese momento al Señor, el Señor va a decir, pero entonces, ¿para qué te salvé? Te salvé con un propósito. Yo no te salvé para que fueras a Canadá a hacer plata. Yo no te llevé a Canadá para que tuvieras una casa excelente. Yo te llamé para comprar una casa, esa casa la usaras para mi honra y mi gloria. Ahora, ¿qué cosas va a juzgar Dios? Para que más o menos tenemos una idea. Hay una lista enorme, hermano. Pero voy a concentrarme en las cosas que son más importantes. Número 1, lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto lo que sea. Dice Mateo 25, 26. Perdón, en 2 Corintios 5, versículos 9 y 10. 2 Corintios 5, 9 y 10. Pablo dice, por tanto, dice, por eso ya sea ausentes o presentes, ambicionamos ser agradables. Versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, todo lo que yo he hecho, todo, el Señor lo va a llamar a cuentas. Todo.
Pero Dios no solamente va a juzgar las cosas que hacemos, sino va a juzgar también la actitud con la que la hacemos. Porque a veces tú y yo podemos hacer algo para el Señor, pero lo estamos haciendo con una actitud que da pena, para que no digan que no sirvo, para que no digan que yo no soy cristiano, para que no digan, no, eso no sirve, hermano. Dice la Biblia en Mateo 25, 26, Jesús le dice, respondió a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿A cuántos creyentes Dios nos va a llamar así malos y negligentes cuando nos está juzgando? Porque lo que hemos hecho lo hicimos de una manera, ahí se va. Hace muchos años en muchas de nuestras iglesias la gente pasaba a cantar en un culto. Y eso daba rabia, a mí me molestaba eso, cuando la gente pasaba y un hermano todo desafinado. Y decía, hermanos, no ensayé, pero como es para la gloria y honra del Señor, ahí les va. Y uno decía, qué horrible. Si no lo sabe hacer bien, ¿para qué lo hace para el Señor? Es como, usted como esposo, la esposa le va a decir, mira mi amor, yo no sé cocinar, nunca he cocinado, pero con amor te hice estos huevos, se me quemaron, pero están ricos. No, pues espérate. O el esposo llega, mira mi amor, fíjate que te amo tanto que no tenía plata para comprarte flores, pero pasé cerca del cementerio y te conseguí estas flores. Lo importante es la intención. Usted no diría, guau, amor, cuánto amor. No, te diría, oye, eso es malo. Entonces, delante del Señor las intenciones no cuentan, hermano. No cuentan. La actitud con la que la hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hacemos, sea palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero yo tengo que tener cuidado, porque ¿sabe qué? Cuando uno está predicando, una de las cosas con las que uno más lucha es el orgullo, porque uno puede subirse aquí al púlpito y predicar, y cuando terminó, en su corazón, ahí en el fondo, aunque uno dice que lo hizo para el Señor, estar esperando que alguien en la congregación se acerque y te diga, wow, qué mensaje, y tú dices, era para la gloria de Dios. Es hipocresía. Tú lo hiciste porque realmente querías que alguien te dijera. Cuando te sientes mal después de que predicaste y nadie se te acercó a decir nada, eso ya indica por quién lo hiciste. Cuando tú tocaste tremendo la guitarra o cualquier instrumento y de pronto nadie se acercó, sino que en lugar de decirte que tocaste muy bien, se acercó y te dijo, oye, qué ruidazo que se oía. Y dice, no, ya, esta gente no vale que uno lo haga. Ahí se ve dónde está el corazón. Cuando te enseña a los niños y ve que la gente en lugar de agradecerles se critica y usted dice, ay, esta gente, no, ya no lo hago, ya significa dónde está su corazón, por qué lo está haciendo. La actitud con la que hacemos las cosas, pero también no nos va a juzgar por lo bueno que no hemos hecho. Si usted es de las personas que cuando hay comida aquí en la iglesia es de los primeros que se va y nunca ayuda a levantar las mesas, bueno, usted sabe que hay que recoger las mesas, pero usted es de los primeros que se va. Usted sabe que es algo bueno hacerlo. Cuando usted sabe que alguien está en necesidad y usted teniendo plata no le da, eso es algo bueno. Sabiendo que alguien está pasando una crisis y usted dice, no, pero es que hoy tengo que hacer algo muy importante. ¿Y qué va a hacer? Voy al cine. Y ve que el otro está con depresión, pero para usted es más importante el cine que la depresión del fulano. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Yo me voy a juzgar por aquellas oportunidades que me dio en la vida de bendecir la vida de otras personas y no lo hice. ¿Sabe que estos sábados que hemos estado yendo, ayer yo no pude ir al evangelismo, pero el sábado anterior que estuvimos, allá estaba mi esposa, estaba Sandra y Ulises, y se les acercó un mormón. Y se veía la pasión con que ese muchacho les estaba hablando. Él está seguro que la respuesta realmente para la vida de las personas es el libro de Mormón. No la Biblia, el libro de Mormón. Y uno dice, ¿cómo una persona que tiene una falsa enseñanza tiene tanta pasión con algo que es falso? Cuando nosotros como creyentes, teniendo la verdad, no lo hacemos. No evangelizar sabiendo que es importante es pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Cuando usted entra a la cocina y ve que hay algo sucio y usted dice, que limpie otro, es pecado. Es pecado. El que sabe hacer lo bueno lo hace, es pecado. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Santiago 2, del 14 al 18, Santiago dice que Dios va a juzgar mi actitud hacia la necesidad de otras personas. Yo sé que hay necesidad en las otras personas. Yo digo, bueno, alguien más les va a ayudar. Eso para Dios es pecado, Dios lo va a juzgar. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice, ¿de qué sirve, hermanos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, versículo 16, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿De qué tú dices? ¿De qué sirve que digamos que amamos a Dios y cuando vemos a alguien en necesidad no le damos lo que necesita? Entonces, cuando Dios me llama y a juicio y me llame a cuentas, esa es una de las cosas que Dios me va a pedir a cuentas. Bueno, yo te di la oportunidad de ayudar y no lo hiciste. Pero también dice la palabra que Dios juzgará mi falta de amor al no importarme la necesidad de otras personas, porque a veces no ver la necesidad de otros, ayudarles, es falta de fe. Pero también es una muestra de que realmente en mi vida, a mí no me importa lo que las otras personas están pasando. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan 3, 16. Recuerden que en Juan 3, 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en 1 de Juan 3, 16 dice esto: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Bueno, todos tenemos necesidad, todos. Pero hay personas que pasan a veces momentos de crisis. Esos $20 que tú puedes, con los que pueden bendecir la vida de una persona, claro que son importantes. A lo mejor nadie te va a ver. Yo siempre recuerdo una hermana colombiana que había allá en la iglesia en Nueva York. Ella llegaba de vez en cuando a la iglesia, pero siempre que llegaba, ya al principio me daba vergüenza, porque era una hermana sola. Ella se acercaba y me daba la mano, me dice, pastor, ¿cómo está? Y en la mano iba el billete de 20. Me dice, para que lleven los muchachos al McDonald's. No necesitábamos en ese momento, pero aprendí a ser agradecido por la intención, porque ella me decía, a mí Dios me dijo y se lo doy. O sea, yo no cuestiono, Dios me dijo, dale el dinero y se lo doy. Si usted lo necesita o no, y es cosa suya. Entonces hay oportunidades que Dios nos va a dar para bendecir la vida de otras personas. Mira, a veces hay gente que se muda de apartamento, nadie se presta para ir y ayudarle. Cada uno está en su mundo. Dios dice, bueno, si ves la necesidad, ¿por qué no ayudas? Mateo 28, Dios va a juzgar también nuestra obediencia a predicar el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Dios nos manda, no es una opción. La orden de Dios acá es hacer discípulos. Cuando nos presentemos delante de Dios, nos va a pedir cuenta, va a decir, a ver, ¿cuántos discípulos hiciste? ¿Cuántos? En ese momento Él va a poder presentar la excusa que quiera, hermano. Dios va a pedir cuentas, tal como lo dice en Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder sobre ustedes cuando descienda el Espíritu Santo. Me serán testigos. O sea, no le dice posiblemente sean testigos, dice no, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros vivimos en una cultura donde somos privilegiados. Usted no tiene que ir a Brasil para predicar el Evangelio a un brasileño. Y tenemos 2 brasileñas. Usted no tiene que ir a África para hablar a los africanos. Aquí en el centro comunitario ahí de YMCA en Aguatra hay muchos africanos que han llegado, muchos haitianos. Usted no necesita buscar incluso los barrios latinos. Váyase a la Plaza Antubera, hay un montón de latinos ahí, hermano. Usted ve a la gente vendiendo tomates vendiendo tamales a la orilla de la calle.
Ya Santuber parece un barrio latino. Usted ve por todos lados el musicón de rancheras y todo eso. O sea, ya no tiene que ir. Usted dice, no, yo me quiero ir de misionero a México, a Cancún. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos a hacerlo acá. O sea, cuando yo me pida cuenta de mi trabajo como persona que va a compartir el Evangelio, mi pregunta para usted y para mí es, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Decirle que no sabíamos? ¿Decirle que nos daba miedo? La realidad es que no nos importaba. Estamos tan ocupados en nuestras cosas. Una persona que entrevistamos hace algún tiempo, supimos que en su país era pastor. Y una de las obras que se estaban abriendo con Wesley, al entrevistarlo le decía, oye, ¿por qué esta persona no, y usted hermano, por qué no se hace cargo de esta obra nueva que está empezando? Y dijo, no, yo vine aquí a hacer plata. Pastor, Entonces estamos tan enfocados en las necesidades nuestras que no nos damos cuenta que el mundo se está acabando, hermano. La gente se suicida en este país. Miren en México esta semana, ¿cuántos fueron? 52 o 57 muertos. Mire, terrible, hermano, eso está terrible. ¿Saben lo que hizo el gobierno? Echar la culpa a Estados Unidos. Y la gente se sigue muriendo, hermano, en la calle. Mueren civiles. O sea, esa gente que está muriendo no son gente de los mismos narcos, son gente civil. La gente que está muriendo y está yendo sin Cristo, hermano. Si usted y yo realmente no reaccionamos y nos damos cuenta de la urgencia que hay de compartir el Evangelio, la gente simplemente se va a seguir muriendo. Dice Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43. Dice Pablo, y nos mandó, dice el apóstol acá, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, no es la religión la que va a salvar al ser humano, es el Evangelio. 1 Corintios 9, 16, Pablo dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Sí, Dios no me da opción, hermano. Dios no me dice si quiero o no quiero. Si usted realmente no es de las personas que no sirve, que no predica, que no da solamente sus ofrendas a Dios, hermano, la pregunta es, ¿para qué realmente Dios nos salvó entonces? Para simplemente asistir a una iglesia. Mira, ayer nos decía el hermano que estaba en el curso, nos decía que lastimosamente en el 100%, póngale $100 que entra en una iglesia como ofrendas, solamente 30 centavos se usa para alcanzar a la gente en esos países donde no se conoce ni siquiera el nombre de Cristo. ¿Sabe cuántas son esas personas? 3,000 millones de personas. Y esa gente nunca ha escuchado quién es Jesús. ¿Y cuánto invierte la iglesia en general? 30 centavos de cada $100. Pero usted y yo necesitamos irnos a la China a predicar el Evangelio. Váyase al barrio chino, hermano. Un montón de chinos ahí, hermano. Usted quiere hindú. Usted dice, no, a mí no me gustan los chinos, me gustan los de la India. Bueno, váyase a Dupark. O váyase a Cotenesh. Un montón de hindúes por todos lados, hermano. Dice, no, yo quiero mi raza. Yo quiero colombianos. Váyase a un restaurante colombiano. Normalmente va a conseguir colombianos. Si quiere peruanos, váyase a un restaurante peruano. Quiere salvadoreños, váyase a una pupusería. Ahí va a encontrar salvadoreños. Quiere mexicanos, váyase a la tóxica. Ahí va a encontrar mexicanos. O sea, Dios nos pone ahí el ramillete de personas para que compartamos el Evangelio. Y cuando yo me pida cuentas, todas las excusas van a ser sin sentido. También vamos a juzgar por mi servicio. En Marcos 10:45 Jesús dijo que no había venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios va a poner todo lo que yo haga en el servicio, porque hermano, yo sé que a veces servimos, pero Dios quiere que lo hagamos de la manera adecuada. Si lo hacemos con pesadez, con amargura, como bueno, para que no estén molestando, el Señor dice que Dios va a poner a prueba todo lo que hagamos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, todo, hermano. Aun cuando dice la palabra, cuando damos un vaso de agua, si lo damos en el nombre de Jesús, no perderá su recompensa. Pero aquí en 1 Corintios 3,
Versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Hermano, el único fundamento para mi vida, para mi iglesia, es Cristo. Nadie más, hermano. Nadie más. Pero el versículo 12 dice, el apóstol Pablo, dice, el que edifique, está hablando a cada uno de nosotros, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, sea oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Usted decide el material que va a usar. ¿Cómo va a ser su ministerio? Pero en el versículo 13, el Señor nos llama a una reflexión. Pero en el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y en el versículo 14 nos llama a una reflexión porque dice, si la obra, o sea, si yo, por ejemplo, el ministerio pastoral, si el ministerio pastoral que Dios me ha dado permaneciere, voy a tener recompensa. Pero en el versículo 15 dice que si esa obra, cuando la pruebe el fuego de Dios, no pasa el examen, todo lo que yo hice queda en cenizas. Dice, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas versículo 14 otra vez. El otro, el 15 o el 16, perdón. Dice, no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, hermano. Dios quiere que entendamos que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, Él va a probar exactamente, según su criterio, lo que hemos hecho. Si cada vez que yo daba la ofrenda, hermano, dar la ofrenda es bueno. Pero si cada vez que yo daba la ofrenda, hasta levantaba el sobre para que la gente vea, fulano va a dar su diezmo o lo doy con tarjeta para decirle, porque le mando la pregunta, ¿cuánto va a dar? $200. Y hasta clic le hace la máquina, wow. Dice, casi la reverenda va al hermano que ha dado $200. Hermano, Dios lo que está viendo es la actitud. Si Dios dio $5, pero es lo único que tenía, Dios valora eso. Cuando damos 200 porque me sobra, o para que me vea. Si yo realmente toco la guitarra, excelente, para que la gente me vea que también toco. Pero eso Dios lo vomita. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve predicar bien si lo que estoy haciendo es buscando la gloria del hombre? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a la iglesia si todo lo que vengo a hacer es a que la gente vea qué tan bien yo me he visto? Qué tan buena ropa tengo. Y hasta veo a los demás, mira este pelagato cómo se viste. Este no ha salido de su rancho. Dios va a juzgar todo, exactamente todo lo que hemos hecho. Ahora quiero animarlo, hermanos, que todos los que hacemos, el Señor es tan bueno que Dios nos va a dar por lo menos 5 coronas. O sea que en ese momento Dios va a decir, mira, lo que has hecho está tan bien que yo te quiero dar una corona. Para reconocer que el trabajo que hiciste para mí es importante. O sea, lo que estamos entendiendo es esto, hermano. Dios me juzga lo que he hecho porque para Dios lo que yo hago es importante. O sea, Dios valora. Dice que no hay nada que hagamos en el nombre del Señor que no tenga recompensa. Dice la Biblia que por lo menos 5 coronas que vamos a recibir. Y cada corona tiene una razón de ser. La primera corona es lo que se llama la corona incorruptible. O sea que esa no se destruye por nada. Está en 1 Corintios 9:25. Y esta corona se da a toda aquella persona que cuando enfrenta el pecado se esfuerza para vencerlo. Dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Por tanto, dice Pablo, de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Esa es la corona incorruptible. Todo aquel que lucha se abstiene de las cosas que no interesan. Versículo 25, por favor, otra vez. Todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea, el agradar a Dios implica muchas veces sacrificio, hermano. Implica muchas veces hay que tener que dejar cosas que hacer. El que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando yo me esfuerzo
por vivir en santidad para Dios, Dios dice, te voy a dar una corona. Y posiblemente cuando usted y yo lleguemos al cielo diga, oye, te voy a dar las 5 coronas que tenía preparado para ti. Y en ese momento pienso yo, a lo mejor me estoy equivocando, Dios nos va a dar de alguna manera la oportunidad de sentirnos orgullosos y al mismo tiempo humildes delante de la gracia de Dios, porque esa es la palabra, que todo lo que tengamos lo vamos a poner a los pies de Él. Decirle, Señor, no lo hice por esto, lo hice para agradarte a ti. La segunda corona se encuentra en 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar esta corona? Anhelar que Cristo venga. Que todos los días oremos y le digamos, Señor, quiero que ya vengas hoy, Señor. Señor, apresúrate, ya anhelo verte. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted quiere que Cristo vuelva? Ahí está su corona ya. Está asegurada, nadie se la puede quitar. La tercera corona es la corona de la vida. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez, hermano, que salgo victorioso en una prueba, Dios dice, ya está la corona, ahí te está esperando. Por eso dice la Biblia que tenemos que hacer tesoros en el cielo. La siguiente corona se encuentra en 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4. Pero, hermano, lastimosamente esta corona usted no la va a tener. Esta corona solamente es para mí. Porque dice acá en este versículo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Les la voy a dejar para que la vea. Este es para mí nada más. Pero mira lo que dice 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y otra vez, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, Dios es un Dios bueno. Todo lo que hacemos. Mire, cuando pase el plato de la ofrenda, cuando usted vaya a pasar por la ofrenda, dígale, Señor, te estoy dando en gratitud. No merecía tanta gracia y misericordia esta semana. Señor, me permitiste ir y regresar del trabajo. Señor, mis hijos pudieron ir a la escuela y regresar. Padre, tengo trabajo, tengo un lugar donde vivir, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, mi esposo, tengo mi familia y mi país, Señor, que están bien. Gracias por permitirme venir a este país y desde aquí yo puedo ayudarle a mi familia que está allá, que a lo mejor no puede por las circunstancias que están pasando allá. Señor, gracias por la iglesia. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos. Yo le decía la otra vez que hay iglesias que pagan $6,000 al mes de renta. Eso es increíble. Entonces demos gracias a Dios por eso. Démosle gracias porque usted tiene voz para cantarle. Demos gracias a Dios por los hermanos porque nos apoyan. Gracias a Dios por el grupo Alabanza que nos dirige en la adoración. Gracias a Dios por los maestros de escuela dominical que están enseñando a sus hijos. Tráiganlo, mire, hay una influencia tremenda en los muchachos. Gracias a Dios por los hermanos de contabilidad, porque ellos administran bien las finanzas. Gracias a Dios por la junta, porque están haciendo un trabajo de administración. Gracias a Dios por los diáconos, por su trabajo de servicio en la iglesia. Gracias a Dios por el que está ahí arriba en el sonido, el que está en el video. Porque usted no lo cree, hay gente que recibe el mensaje del evangelio todos los domingos, todos los fines de semana. Porque hay gente que está transmitiendo. Domingo pasado habían 50 personas conectadas viendo el mensaje. Y cuando ya subí el mensaje, ya editado, otras 50 personas vieron el mensaje. Son 100 personas que se alcanzaron, aparte de las que estábamos acá. O sea, Dios es fiel. Gracias a Dios porque se disponen a servir. Porque cada persona que pone su granito de arena es importante para honra y gloria del Señor. Así que, recapitulando, en conclusión, el tribunal de Cristo tiene por lo menos 3 metas. Número 1, avisarnos que Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este mundo ya siendo cristianos. O sea, estoy avisando ahorita, ya está el mensaje. Yo no puedo decir que lo van a agarrar descuidado, no, ya está el aviso. Número 2, nos habla del tribunal de Cristo para animarnos a que nos esforcemos en agradar a Dios para poder recibir las recompensas prometidas. Número 3,
advertirnos de las pérdidas de recompensas si lo que hicimos no era bueno según el criterio de Dios. Hermano, Cristo viene pronto y el tribunal pronto se va a dar. Dios nos quiere hallar preparados para cuando suene la trompeta, cuando el Señor nos llame al tribunal y llegamos delante del Señor, yo llegué tranquilo. Ahí en el año 2000, Dios me permitió entrar a la universidad a hacer una maestría. Yo me recuerdo que cuando llegó el tiempo de exámenes, yo iba pues ya preparado ya había estudiado para el examen, pero cuando llego me dice el maestro, no, tú no haces examen porque tú eres de maestría. Y entonces me dice, tú siéntate ahí nada más a ver a los demás, porque estamos tomando una clase que era para licenciatura o por lo que me llama aquí en inglés el bachelor o el baccalaureate, y ellos sí tenían que hacer examen. Y yo me senté así en un asiento atrás y los veía a los hermanos sudando un examen largo. Y yo decía, Señor, gracias, porque ya tú me salvaste de estar en ese examen. Pero aunque yo no tenía que hacer examen, yo siempre me preparaba para cualquier cosa. Cuando Cristo venga, Dios quiere que estemos listos. Cuando el Señor diga, fulano de tal, sí Señor, aquí estoy. Anhelando, desesperado, porque Señor, ya llámame a mí. Ya quiero, Señor, entregarte cuentas. Pero el Señor cuando vea, como pasa en las clases de la escuela, si el Señor ve que tú te vas escondiendo detrás de todos, va a decir, ese que se está escondiendo, venga para acá. Que cuando el Señor diga, a ver, la iglesia que se llama, yo te diga, yo Señor, yo quiero, primero yo. Porque significa que estoy consciente, estoy seguro de lo que hice, lo hice para la honra y gloria del Señor. Ahora yo quiero hacer una invitación. Si a lo mejor usted está en este lugar y usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, quiero decirle que hay otro tribunal totalmente diferente que se llama el tribunal del trono blanco, el juicio del trono blanco. Y en ese tribunal van a estar presentes todas las personas que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Yo le animo a que usted dé los pasos necesarios para estar en el tribunal de Cristo y no en el tribunal del trono blanco. Porque el tribunal del trono blanco es para condenación, es para probarle al ser humano que todo lo que hizo no sirve para ser salvo. Dice la Biblia que todos se van a presentar delante de Dios, grandes y pequeños, ricos y pobres, hombres y mujeres. Y los libros van a ser abiertos. Y el libro de la vida va a ser abierto. Y el nombre de la persona que no está escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, dice la Biblia. La condenación eterna, vivir toda la vida en un lago de fuego y azufre. Dice la Biblia que los primeros que van a ser lanzados a ese lago de azufre y de fuego es el diablo y sus ángeles. Y Dios no quiere que ningún ser humano vaya a ese lugar. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3 que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero decirte que para tener un encuentro personal con Jesús, para tener la salvación, el Señor nos dice en primer lugar que tenemos que reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Y que ese pecado realmente es el que nos separa de Dios. Yo quiero decir también que la palabra nos dice que aparte del pecado, ese pecado que nos separa, Dios nos dio la gracia. Y esa gracia es algo que tú y yo no merecemos. Yo no puedo ganar el perdón de Dios. Yo no puedo pagarle a Dios. La gracia es gratis. La misericordia de Dios es gratis. Dice la Biblia que Dios es amor. Y ese Dios de amor está tan apasionado por cada ser humano que Él quiere que cada uno pueda tener salvación y vida eterna. Es más, dice la Biblia que cada ser humano es tan importante para Dios. Y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. No importa quién sea. Dios no se fija si el que se convirtió en mexicano, salvadoreño, dominicano, colombiano, cubano, no le importa. Lo que importa es que ahora esa persona es hijo de Dios. Dios es amor. Dice la palabra también que Dios es fuego consumidor. Y Dios, como Dios es un justo, envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario y puede ofrecerle al ser humano salvación y vida eterna. Para recibir esa salvación necesitamos la fe, y la fe solamente en Jesús. Y puede ser que usted diga, bueno, pero mira, yo creo en Dios. Sí, pero la Biblia dice que el diablo cree y tiembla.
Creer en Dios implica compromiso. Significa decirle, Señor, a partir de ahora yo quiero que tú guíes mi vida. Si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, recuérdese la gracia de Dios, el pecado, Dios siendo amor y siendo justo, Jesús que viera morir en la cruz del Calvario, la fe necesaria para la salvación. Yo quiero orar en este momento. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, necesita en primer lugar arrepentirse de sus pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Número 2, hacer un compromiso de seguir a Cristo. Porque dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Allí donde está, dígale, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Tú lo conoces. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Yo sé que no merezco tu perdón, pero Señor, hoy clamo a ti en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una oración. Usted puede seguir esa oración, pero lo importante es que usted le diga al Señor en sus palabras. Dígale, Señor, en este momento me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que estoy alejado de ti. Reconozco que voy camino a la condenación, al lago de fuego, a la exterminación, Señor. Pero, Señor, en tu gracia, tú has decidido, Señor, darme una oportunidad. Tu palabra dice que tú me has amado tanto que diste a Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario. Yo hoy recibo por la fe esa salvación. Al haberme arrepentido de mis pecados, al haber reconocido que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, hoy yo decido entregarte mi vida y recibirte como mi Señor y Salvador. Si usted oró al Señor reconociendo su pecado, arrepintiéndose y decidiendo voluntariamente aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la palabra que Dios lo sella con su Espíritu Santo y le da salvación y vida eterna. Si usted hizo esta oración, levante su mano para reconocer que usted hizo la oración. No le estamos diciendo que usted cambie de religión. A Dios no le interesa un cambio de religión, sino un cambio de relación personal con Cristo. Dios no está buscando una religión, sino una relación personal con cada ser humano. Padre, honramos tu nombre, Señor. Habla tú a nuestros amigos, Señor, en este lugar. Y Padre, habla a cada hermano, a cada hermana en este lugar. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Sacude, Señor, lo que tenga que ser sacudido. Quebranta lo que hay que quebrantar, Señor. Ayúdanos a entender que el tiempo se está acabando, que muy pronto la trompeta sonará y partiremos de este lugar, Señor. Y queremos, Padre, presentarnos delante de ese tribunal de Cristo, confiados de que hemos hecho las cosas para ti, Señor, agradándote a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor.